Si sientes ardor, hormigueo o entufecimiento en los pies, el problema puede no estar en tus pies. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que preocupa a muchísima gente, la neuropatía. Pero no nos vamos a quedar en la superficie, vamos a ir mucho más allá de los síntomas, para entender qué está pasando de verdad en el cuerpo. A ver, ese ardor, ese hormigueo, esa sensación de que los pies están como dormidos, son sensaciones que, la verdad, asustan un poco, ¿no? Generan mucha incertidumbre, pero entender de dónde vienen es el primer paso para poder hacer algo al respecto. Vale, aquí está la primera idea clave. Esos síntomas no son un problema aislado de los pies. Pensémoslo de otra manera. Son la luz de alarma que se enciende en el salpicadero del coche. La luz está en el salpicadero, pero el problema está en el motor. Pues esto es igual. Y ahora vamos a tirar del hilo para encontrar al verdadero culpable, porque aquí es donde mucha gente se confunde, pensando que con dejar de tomar azúcar ya está todo solucionado. Pero la historia es bastante más compleja. Para que lo entendamos todos, la analogía es perfecta. La insulina es como la llave que abre la puerta de nuestras células para que entre el azúcar y les dé energía. Con la resistencia a la insulina es como si la cerradura de esa puerta se hubiera oxidado. La llave intenta girar, pero no puede. La puerta no se abre. Y claro, ¿qué pasa con todo ese azúcar que no puede entrar en las células? Pues que se queda ahí dando vueltas por la sangre. Y no se queda quieto, no. Se convierte en algo que se llama ajes. El nombre es lo de menos. Lo importante es que actúan como un pegamento, como una especie de caramelo que se va pegando por todas partes, endureciendo nuestros tejidos. Y de hecho, esta cita del material que analizamos es que es brutal. Es la imagen perfecta para entender el daño que hacen estos AGEs. Imaginaos el panorama. Los vasos sanguíneos, los nervios, todo empieza a perder su flexibilidad, a volverse rígido, como si se estuviera caramelizando por dentro. Y aquí tenemos que desmontar un mito enorme. Mucha gente dice, pero si yo ya no como azúcar, estoy a salvo. Pues no es tan simple. El quid de la cuestión no es solo lo que entra por la boca, sino cómo el cuerpo gestiona lo que entra. Si la resistencia a la insulina sigue ahí, el daño puede continuar, aunque se haya quitado el azúcar de la dieta. Vale, ya tenemos al culpable. Ahora la pregunta es, ¿cómo se pasa de un problema con el azúcar a un nervio dañado? Pues aquí es donde empieza un verdadero efecto dominó. Vamos a lo básico. ¿Qué necesita un nervio para estar sano y feliz? Pues como casi todo en el cuerpo, necesita comer. Y su comida son fundamentalmente dos cosas: un buen riego sanguíneo y, a través de esa sangre, mucho oxígeno. Ahora conectemos los puntos. Primero, tenemos el exceso de azúcar y esos AGEs pegajosos en la sangre. Segundo, estos empiezan a dañar y a endurecer los vasos sanguíneos más pequeñitos, los capilares. Y aquí está la clave, son precisamente esos capilares los que alimentan a los nervios, con lo cual, tercer paso, a los nervios les llega menos sangre y por tanto menos oxígeno. El nervio, literalmente, empieza a asfixiarse y a pasar hambre. De nuevo, una analogía clarísima. Es tal cual. Un nervio sin su alimento es como una planta que no riegas. Al principio aguanta, pero día a día, semana a semana, se va marchitando. Es un deterioro lento, silencioso, pero constante. Ok, todo esto está pasando por dentro, a nivel microscópico. Pero ¿por qué se sienten esas cosas tan raras? ¿De dónde sale ese ardor, ese calambrazo o esa sensación de tener un calcetín puesto cuando no lo llevas? La pieza clave aquí se llama vaina de mielina. El nombre técnico da un poco igual. Lo importante es que nos imaginemos el plástico que recubre un cable eléctrico. Su trabajo es que la señal eléctrica vaya por donde tiene que ir, rápida y sin interferencias. Y aquí viene lo bueno, porque esto explica esas sensaciones tan contradictorias. Cuando esa funda de mielina se daña, el nervio es como un cable pelado. Si hace cortocircuito y empieza a soltar chispas, a enviar un montón de señales que no debería, ¡pum!, se siente ardor, dolor, hormigueo. Pero ¿y si el cable se daña tanto que la conexión se vuelve súper débil? Pues justo lo contrario. La señal no llega bien y el resultado es el entumecimiento, la falta de sensibilidad. Y esto nos lleva a una trampa muy peligrosa. A veces la gente piensa, genial, ya no me duele, estoy mejorando, pero ojo, podría ser que el nervio esté tan dañado que ya ni siquiera es capaz de gritar, de enviar la señal de dolor. O sea que el silencio, en este caso, puede ser una malísima noticia. Bueno, hemos pintado un panorama un poco oscuro, ¿verdad? Pero aquí es donde la historia da un giro. Porque hay buenas noticias, hay esperanza. Y sobre todo, hay un camino para la recuperación. Y esto es lo más importante que debe quedar claro. Los nervios tienen la capacidad de repararse. No es infinita y no es de un día para otro, por supuesto, pero el cuerpo tiene esa increíble habilidad para regenerarse si se le da la oportunidad.
Eso sí, hay una regla de oro. Una que es de puro sentido común. No se puede estar reconstruyendo la casa mientras el incendio sigue activo. Para poder reparar, lo primero, lo absolutamente indispensable, es apagar el fuego. La metáfora de la gotera es que lo clava. ¿De qué sirve pintar la pared manchada de humedad si no has tapado el agujero en el tejado? Con el cuerpo es exactamente igual. La prioridad número 1 siempre es parar el daño, arreglar la gotera. Y solo después, cuando el problema de base está controlado, podemos empezar a reparar la pared, a darle al cuerpo las herramientas que necesita para recuperarse. Venga, vamos a repasar las ideas clave. Primero, la neuropatía no es un problema de pies, es un reflejo de lo que pasa en todo el cuerpo. Segundo, la raíz del problema suele ser metabólica. Tercero, los nervios sufren porque se quedan sin comida, sin sangre y sin oxígeno. Cuarto, los síntomas son el lenguaje del cuerpo, incluso la falta de síntomas. Y quinto, y lo más importante, la recuperación es un camino real, pero empieza por atajar la causa de raíz. Entender todo esto es sin duda el primer gran paso. Pero la pregunta del millón, la que realmente importa es, ¿y ahora qué? ¿Qué se puede hacer en el día a día para darle la vuelta a esta situación, para crear ese ambiente donde el cuerpo pueda empezar a sanar? Porque es ahí, en esas decisiones diarias, donde está el verdadero poder de cambio. ¿Y si la solución para mejorar la salud de los nervios de los pies estuviera literalmente a nuestros pies? En esta explicación vamos a descubrir cómo algo tan simple como el movimiento, pero hecho de forma constante, puede ser una herramienta, increíblemente poderosa. Vamos a ello. Y aquí está el punto de partida de todo esto. La recuperación no depende de máquinas carísimas ni de tratamientos súper complejos. El poder, en realidad, está en nuestro propio cuerpo, simplemente esperando. La clave, como bien dice la frase, es saber cómo activarlo. Y esa llave, para activarlo, es precisamente la herramienta más potente que tenemos, el movimiento. Ojo, no hablamos de ejercicios extremos, sino de gestos sencillos, constantes y sobre todo muy conscientes, que son los que de verdad desbloquean esa capacidad de recuperación que tiene el cuerpo. Pero a ver, ¿por qué funciona esto exactamente? El movimiento no es magia, es pura medicina. Y su principio fundamental se basa en la lógica médica, en esa relación vital que existe entre el movimiento, la circulación y, por supuesto, la salud de nuestros nervios. Aquí está el punto crucial de todo. La sangre es el alimento de los nervios. Es la que transporta el oxígeno y los nutrientes que necesitan para vivir. Sin un buen flujo sanguíneo, un nervio no puede funcionar bien, y mucho menos repararse. Es literalmente su salvavidas. Esto nos lleva a un miedo súper común, ¿verdad? La creencia de que si algo duele, es mejor no moverlo. Pero la realidad fisiológica es justo la contraria. Pensemos en el reposo excesivo como si fuera un río estancado, donde todo se corrompe. En cambio, el movimiento suave es como el agua que fluye, que va limpiando y nutriendo todo a su paso. Vale, ahora que ya entendemos el por qué, vamos a pasar al cómo. Este es un plan de acción con 4 ejercicios muy específicos y lo más importante es que cada uno tiene detrás una lógica fisiológica clarísima para reactivar los nervios. Empezamos con el primero, los encogimientos con toalla. Al intentar agarrar una toalla del suelo solo con los dedos de los pies, se activan unos músculos muy pequeños que casi nunca usamos. Esto es clave porque mejora la comunicación entre el nervio y el músculo y estimula zonas que llevaban mucho tiempo apagadas. Es como volver a encender las luces en una habitación que ha estado a oscuras durante años. El segundo ejercicio es la flexión con resistencia. Con una banda elástica o un simple paño, se tira suavemente del pie hacia el cuerpo. Lo fantástico de este movimiento es que no solo trabaja la superficie, sino que mejora la circulación en las capas más profundas del pie y la pierna, llegando justo a donde están los nervios más importantes. El tercer ejercicio, las elevaciones de talón y punta, es crucial. Al subir y bajar, se crea un efecto de bomba natural en las pantorrillas. Este movimiento lo que hace es empujar la sangre estancada de vuelta hacia el corazón, mejorando lo que se conoce como retorno venoso. Es fundamental para reducir la inflamación y llevar sangre fresca y oxigenada a los nervios. Y el cuarto ejercicio no se centra en la fuerza, sino en la sensibilidad. Con un cepillo suave o una pelotita se estimula la planta del pie. El objetivo aquí es mandar señales muy suaves al cerebro para, literalmente, despertar esos nervios que han estado dormidos durante años y así restablecer esa conexión sensorial tan importante. Hemos visto los ejercicios, pero ahora vamos a tocar un punto crítico, porque a veces, a pesar de todo el esfuerzo, no se ven los resultados que se esperan. Aquí es donde está el error más común de todos. La pregunta es muy directa y es una que mucha gente se hace. ¿Por qué, si se están haciendo los ejercicios, no se nota ninguna mejora? La respuesta, la verdad, puede ser un poco frustrante al principio, pero entenderla es absolutamente esencial para poder avanzar de verdad. La respuesta está en esta analogía, que es potentísima. Es como intentar llenar un vaso que tiene agujeros.
Da igual cuánta agua se eche, si no se tapa los agujeros, el vaso nunca se va a llenar. Todo el esfuerzo se desperdicia si no se ataca el problema de fondo. ¿Y cuáles son esos agujeros? Pues aquí vemos algunos de los más comunes. Se hacen los ejercicios, sí, pero se sigue una dieta que provoca picos de glucosa constantemente. Se intenta mejorar los síntomas, el dolor, pero no se controlan los niveles de azúcar, que es el problema de raíz. Se está intentando reparar por un lado, mientras por el otro se sigue causando daño. Así es imposible. Todo tiene que ir en la misma dirección. Así que, para asegurarnos de que todo va en la misma dirección, pasamos a la parte final. Aquí se trata de ver cómo unos pequeños hábitos del día a día pueden reforzar y potenciar muchísimo el progreso que se consigue con los ejercicios. Y hablamos de cosas súper sencillas: baños de pies con agua tibia para relajar la musculatura, revisiones diarias para detectar cualquier herida a tiempo y una buena hidratación para que no salgan grietas ni infecciones. No son curas milagrosas, sino apoyos diarios que marcan una diferencia enorme. Esta frase lo resume a la perfección. La constancia con estos cuidados básicos es, a menudo, mucho más importante que los grandes gestos que se hacen de vez en cuando. Son estos pequeños cuidados diarios los que de verdad previenen las grandes complicaciones a largo plazo. Y con esto llegamos a la que es, quizá, la conclusión más importante de todas. No es el ejercicio puntual lo que funciona, es la repetición lo que reeduca al nervio. El sistema nervioso aprende y se adapta gracias a estímulos consistentes, no por un único día de gran esfuerzo. La clave es la constancia. Y así cerramos con esta reflexión. El cuerpo no responde a lo que se hace un día con muchísimo entusiasmo, sino a lo que se hace cada día, de forma constante. El cambio real viene de la repetición. Y la pregunta final es, ¿qué pequeño y constante paso se puede empezar a dar desde hoy mismo?